En el libro Hechos de los Apóstoles leemos lo siguiente en el capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Comenzamos de esta manera Mensaje Celestial, una nueva invitación para compartir palabra de nuestro Dios. Y como lo venimos haciendo en los días de esta semana, estamos hablando acerca de poder llegar a ser como la iglesia de los apóstoles. Aquella iglesia del primer siglo que, movilizada por el poder del Espíritu Santo, predicaban a Jesucristo, vivían una vida conforme a los principios del reino de los cielos. Y esta iglesia tenía elementos que hacían de ella una iglesia poderosa, una iglesia agradable a los ojos de Dios, porque esta era una iglesia que tenía una característica, y era su perseverancia. Según leímos en el capítulo 2 del libro Hechos de los Apóstoles, verso 42, dice que perseveraban. Y en primer lugar se menciona en la doctrina de los apóstoles. Tenían un mensaje definido, tenían enseñanzas claras, tenían doctrinas distintivas, pero que habían recibido del mismo Maestro Celestial, con fundamento en las Escrituras. También perseveraban en la comunión unos con otros, en la asociación. Entendían de que eran una comunidad, cada cual se preocupaba por los demás, se apoyaban, se fortalecían y se edificaban unos a otros. Era una iglesia que se congregaba no solamente para tener sus servicios espirituales, sino que también se juntaban en los hogares, asociándose para tener momentos de relaciones sociales, para conocerse y para estrecharse en lazos de amistad como hermanos, hijos del mismo Padre Celestial. Y en la parte final de este verso 42 se nos dice que también perseveraban juntos en las oraciones. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que no solamente desde lo personal buscaban acercarse a la presencia de Dios, al trono de la gracia, sino que también juntos entendían de que había fortaleza a través de la oración congregacional. Y para citar algunos ejemplos, podemos ver allí en el capítulo 1 de este libro, Hechos de los Apóstoles, la primera parte del verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Nuevamente hace referencia al perseverar, al asociarse, al juntarse para clamar a Dios, para presentar las peticiones no solamente de cada uno, sino de las que tenían en común como cuerpo de Cristo. Y en la agenda de oración de aquellos primeros cristianos de la iglesia del primer siglo, tenían peticiones principales, primordiales, como lo eran pedir por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, como lo era también rogar para que Dios les diera fortaleza para predicar el Evangelio en un tiempo de adversidad y de persecución. Es por ello que vieron la necesidad de asociarse, de juntarse, de congregarse para clamar a Dios. En el capítulo 3, verso 1, se menciona que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y cuando estos, por predicar el Evangelio, fueron perseguidos, fueron llevados ante el Sanedrín, se nos dice en el capítulo 4, versículos 23 en adelante, que la iglesia se juntó para orar. Allí en el verso 23, una vez que fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y en el versículo 31 menciona que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Ante las amenazas, ante la intimidación para que no hablen de Cristo, ellos buscaron el rostro de Dios para pedir valor y poder cumplir el propósito de predicar el Evangelio. Se menciona también en el capítulo 12 de este mismo libro que en otra ocasión
cuando la iglesia era perseguida, cuando algunos de ellos eran asesinados. En el capítulo 12, verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y de esta manera podemos ver, mi querido amigo, mi querida amiga, que si queremos llegar a ser como iglesia, en este tiempo final, como aquella iglesia de los apóstoles, necesitamos ser una iglesia de oración, una iglesia que no solamente en el templo, sino también en los hogares y en diferentes lugares puedan juntarse, unirse en clamor a Dios en oración. Es el deseo de nuestro Dios que esa pueda ser nuestra experiencia, que esa pueda ser tu experiencia. Que Dios te bendiga.